Bom dia. E tudo bem? Tudo bem? ¿Eh? Que está bien, ¿no? Ya estoy adelantando a mi compañero y hermano. Y hemos aprendido una palabra más. ¿Cómo era? Pernil. ¿Cómo? Eso. ¿No? Porque para nosotros es difícil, pero para Dios no hay nada imposible. De verdad que qué bueno es, ¿no? Qué bueno es estar juntos, los hermanos en armonía. ¿Por qué estamos en armonía? Que estamos en armonía porque nos hemos reunido con un propósito de recibir, pero también para darle gracias a Dios, ¿no? Para poder ser llenos de su espíritu, del poder de su espíritu, para poder dar testimonio de él, para poder batallar la buena batalla y ser vencedores. Porque en él somos vencedores y esto se puede, hasta el día de hoy, lo puedo confirmar, ¿no? En los años que estoy andando con Cristo, pues Dios me ha ayudado a vencer. Ahí donde yo no podía, Dios sí que pudo. Ahí donde yo fracasaba siempre, Dios sí que pudo vencer mis opresores, mis amos que me tenían esclavo. Pudo, hasta el día de hoy, me ayudaba a vencer en las tentaciones, aunque a veces he caído. Y tuvo que acudir otra vez a Él, ¿no? Para que me levante, sane, limpie, purifique, santifique en Él, ¿no? Y a mí me gustaría hoy de transmitir una cosita que Dios, una cosa que Dios, vale, lo dice correctamente, una cosita, aparentemente, ¿no? Que, que Dios me habló hace años, pero en cierto tiempo, no sé por qué lo hace, pero me lo vuelve a recordar de una o de otra manera. Y vamos a abrir en Mateo 18. Desde 1 a 5. Lo leo yo, alguien en portugués mejor, ¿no? Y luego yo voy a recalcar ciertas cosas. Naquela mesma hora, os discípulos se aproximaram de Jesus. Quem é o maior do reino dos céus? Ele chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: É verdade vos digo que não vos prometeres, não vos tornares como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se torna humilde como esta criança, esse é maior no reino dos céus. E todo aquele que receber em meu nome uma criança como esta, serve também. Gracias. Obrigado. En varias ocasiones está registrado, ¿no? De que los discípulos tuvieron un momento así cuando Jesús no estaba presente. Él hablaba muchísimo, le hablaba de su partida, de que va a llegar el momento cuando no va a estar con ellos. Y era ¿quién? Era el jefe, era el maestro, era el que daba los órdenes, era el que todos le obedecían. Y probablemente, yo no lo sé si no está, pero probablemente en este momento surgían las preguntas internas. Y cuando no esté, ¿quién va a mandar? ¿Quién va a dar las órdenes? Pedro. Yo a Pedro no le voy a escuchar. ¿Quién va a ser el sustituto? ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién nos va? Pero yo creo que esto es la inclinación del corazón humano siempre de ver las cosas de la manera reversa de lo que ve Dios. Tal como se mencionó, ¿no? De que los caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros y los pensamientos de Dios son mucho más elevados que los nuestros, ¿no? Y Dios da una enseñanza aquí fundamental. Nos hace cambiar completamente la forma de ver las cosas. Nosotros, por naturaleza, mira, yo he crecido en un régimen comunista. Para mí,
Las cosas que ahora ocurren en el mundo me suenan muchísimo. Hoy en día, tal como se establece en se acerca este nuevo orden mundial en el sentido de este control, aparentemente, este bienestar que todo parece bien, pero luego no te permiten y te limitan y te controlan. En todo, a mí me suena muchísimo. Y el comunismo tenía una obsesión, y la opción era macro. Todo tenía que ser grande. Se hacían grandes manifestaciones, se construían edificios muy grandes. Si alguien ha estado en Rusia, sabe, yo no estuve, pero no hace falta, porque teníamos un montón de amigos, fotos y todo esto ahí también, todo es enorme, las calles son enormes, los edificios enormes, todo. Y cuando estaba leyendo por ejemplo, los libros de Daniel, y todo lo que aparecía a mí, tan como construían sus estatuas grandes para que le adoran a los reyes, a mí me sonaba muchísimo. Era lo mismo en el comunismo. Nosotros teníamos nuestros líderes, que eran nuestros dioses, que nosotros desde pequeño en el colegio nos enseñaban que tenemos que adorarles. De una manera, le cantábamos cánticos, se escribían poemas que nosotros aprendíamos de memoria, y cuando dice mi madre, cuando te tocan por la noche, cuando te despiertan, tienes que saber decirlo. ¿Por qué? Porque estos son nuestra identidad. Y me sonaba muchísimo. Y por naturaleza creo que todos nos gustan las cosas grandes. Nos gustan en general. Si queremos construir una casa que sea grande, si tenemos que hacer las cosas que sea a lo grande, ¿no? A lo mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque en un sentido no damos el valor verdadero a las cosas pequeñas. No entendemos. Raras veces te paras de pensar de que cada edificio grande está construido de piezas pequeñas, ¿no? De que no existe una pieza completa entera en una construcción, todo está unido y construido de piezas más pequeñas, ¿no? Y en este sentido, como que por inclinación, por deseo, hay algo que tú piensas de que si no consigues algo grande, si no eres algo grande, es que no valga, es que no sirve, es que no ocurre nada. Y probablemente en estos momentos no ves qué bendecido estás, qué oportuno estás, qué dichoso estás, porque Dios te ha visitado, porque Dios está contigo, porque Dios cuenta contigo. Para de pensar. Muchas veces anhelamos de tener, igual te fijas en la gente que tienes alrededor, ¿no? Y estás pensando, me gustaría estar como él o como aquel, llevar esto, llevar aquello, o algunos de nosotros. Yo, por ejemplo, tenía un pensamiento desde que me convertí, de que quiero ser un hombre, un grande hombre de Dios, ¿no? Y comprendí una cosa, o Dios me la reveló, de que no hay grandes hombres de Dios. Nosotros le llamamos así, le llamamos grandes, pero los hombres de Dios son pequeños y sirven a un Dios muy grande, que hace a través de ellos, por medio de ellos, cosas grandes. Sí, pero ellos no buscan esto, ellos buscan estar más cerca de Dios. Si tú te das cuenta, en la mayoría de los casos y de la biografía, la gente lo que anhelaban es de hacer la voluntad de Dios. Ellos no pensaban en resultados grandes, estaban pensando cómo estar más cerca de Dios y acercar un alma más, acercarse su propia alma hacia Él, ¿no? Esto era su propósito, su deseo, ¿no? Y aquí Dios le dice, si no os hagáis como los niños, si no os humilláis como los niños, y la palabra de hacer pequeño, humillarse quiere decir, si no te haces pequeño, pero ¿cómo me voy a hacer pequeño? Es una pregunta también que les surgió a Nicodemo, ¿no? ¿Cómo voy a ser yo reducirme, ¿no? MP3, formato, de nuevo voy a volver? ¿Qué es lo que tienes que hacer pequeño? Sí, sí. Ver las cosas como son. Puerta pequeña, estrecha. Un hombre grande no puede entrar por ahí. Tiene que ver algo con hacer de nuevo, por supuesto, pero tiene que ver también con nuestra postura, con nuestro orgullo, con nuestra forma de ser. No debemos desear estas cosas. Y esto es el tema que hoy me gustaría compartir, ¿no? Y no sé, nunca me había pasado en la vida esto, nunca, nunca en la vida, de que yo tenía dos cosas preparadas
y de que creo que Dios me llevaba a hablar, y de que un hombre en la misma prédica va a tocar las dos cosas, ¿no? Y pues esto, a ver si es confirmación de Dios y a ver si Dios tiene cosas preparadas para nosotros a través de esto, ¿no? Y vamos a empezar un poco con Jeremías. ¿Cómo me molesta a mí cuando le llaman el profeta llorón? De verdad, es que me molesta muchísimo. A mí personalmente. No, creo que ningún cristiano le llama profeta llorón con desprecio, pero a mí me molesta muchísimo. Lo que tuvo que vivir este hombre, lo que tuvo que vivir este hombre, lo que tuvo que pasar. Y el sentimiento profundo de amor y dolor que tenía por su gente. A mí de verdad, me siento mal cuando le llaman llorón. Es que este hombre tenía un amor profundo por su pueblo. Estaba batallando continuamente con cosas que Dios le exigía y estaba batallando con sus sentimientos carnales, pero después estaba llorando continuamente por su pueblo, por su condición, por lo que tenía que vivir, ¿no? Y Dios le llamó muy joven. Digo, él no pensaba, era muy joven. Sí, yo estamos con los jóvenes, digo, Dios llama a los jóvenes, le llama, pero a veces nosotros no hacemos caso. Dios nos habla una vez, dos, tres, en sueño, en visiones, a través de personas, pero no, a veces no hacemos caso, el hombre no está atento a la voz de Dios, ¿no? Pero en este caso no fue así, porque Dios le llamó para que le sirva. Él no se sentía ni capacitado, ni este era su plan, pero obedeció. Y Dios lo usó, yo creo que más de 45 años, de que le sirviera como profeta, como portavoz. No es un profeta, era un portavoz, un hombre que tenía una conexión con Dios muy estable, escuchaba la voz de Dios y tenía que transmitir lo que Dios estaba hablando al pueblo, ¿no? Profetizaba, Dios le hablaba y él hablaba al pueblo, no hablaba de sí mismo, lo que Dios le decía, esto hablaba, y muchas veces que eran palabras tan duras y fuertes de que no le apetecía al profeta de compartir, porque sabía que habrá consecuencias. Pero dice a veces cuando Jeremías decía, decido no hablar, dice, no puedo, dice, cuando cierro la boca es como un fuego que no lo puedo aguantar, dice, al final brota de mí, ¿no? Y tengo que decirlo, así es la palabra de Dios, es más poderosa de nuestras decisiones, nos lleva, nos controla, nos incita, nos obsesiona de poder. Pablo también dice que estaba obsesionado, literalmente dice que en un caso Pablo estaba poseído de la palabra de Dios y estaba compartiendo y hablando, no podía, poseído, ¿sabes? Y a veces solamente pensamos que ser poseído es de un demonio, ¿no? Pero en este caso poseído del poder de Dios y no podía, no tenía que hablar, ¿no? En el nombre de Cristo, ¿no? Y Dios obraba a través de esto, ¿no? Y Jeremías sirvió con 5 reyes. Estaba en el tiempo de 5 reyes, todos malvados, todos malos. Nosotros hasta aquí, como no tenemos reyes, pero tenemos gobiernos, ¿no? Tenemos presidentes y ahora mismo, pues nadie, por lo menos nadie que yo conozco, piensa bien del que es el presidente actual de España. Le llaman, pues, no voy a poner todas las etiquetas que le ponen al hombre, y con razón, ¿no? Porque lo que muestra, pues, no es nada bueno. Se está aprovechando, está cambiando leyes y nada bien. Pero estos reyes, no es lo mismo estos reyes que representaban el gobierno de quién, de Dios, ¿no? Y es interesante porque Jeremías en todo el tiempo tuvo que enfrentar y hablar cosas. ¿Sí? No vamos ahora a mencionar todas las profecías que él hizo, ¿no? En el tiempo, pero en el tiempo, por ejemplo, de Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y el último, Sedequías. Y lo último que Dios había encargado a Jeremías es de avisar de que las cosas van a peorar. Si no se arrepienten, si no toman una decisión correcta de volver a Dios, si no cambian su actitud, su forma de ver las cosas, de pensar, las cosas se van a poner mal. Pero el rey no hizo caso. Hasta el punto de que se molestó tanto de que le encerró varias veces, ¿no?, a Jeremías. Pero es interesante porque yo veo la vida de un profeta muy, muy, muy solitaria, de mucha soledad. Tú puedes ver también los hombres de Dios en la iglesia cuando se juntaban bien, pero luego, ¿no? En tiempos así, cuando encerraban y todo, tenían que pasar por momentos súper difíciles. Y Dios siempre da un consuelo. Y hay un consuelo que viene del Espíritu Santo, que es el Consolador,
Pero hay otro consuelo que dice que Dios, Pablo dice, Dios nos consoló a través de la venida de Tito fue, ¿no? Creo, si no me equivoco, o Timoteo. Dice que el Espíritu, Dios nos consoló a través de la venida de una persona, porque vieron que está bien, que anda en Cristo, le trajo buenas nuevas sobre las iglesias, todo lo que ocurre, y a través de esta persona Dios trajo consuelo. En la vida de Jeremías, Dios luego dio un ayudante. Dios le dio un ayudante. Más o menos los últimos 23 años anduvieron juntos. Y también era una persona joven, una persona que probablemente nació en el tiempo de que Jeremías ya estaba ejecutando su ministerio de profeta. Este hombre se llama Baruch. Le mencionó ayer, Luel, lo mencionó, ¿no? En cuanto yo no sabía eso, no lo sabía ayer, me sorprendió, no sabía de que Dios había hablado a Spurgeon a través de este versículo, ¿no? Porque Dios me habló a mí a través de esto, hace años, ¿no? Y Baruch, yo pienso, ¿no? Si tú tienes un hijo y quieres que le pongas un nombre, ¿no? Porque nosotros elegimos, teníamos una lucha para poner los nombres de nuestros hijos ahí. ¿Qué nombre va a ser? Elegir, no, un nombre bíblico, pero no lo sé y todo. Y al final, pues vale, hemos puesto los nombres que hemos puesto, ¿no? Pero si tú piensas que con el nombre que vas a poner, quieres expresar el mejor deseo que tienes para tu hijo, yo no quiero que haya un nombre mejor que Baruch, porque Baruch significa bendito, bendecido. De hecho, la oración más principal de los judíos, que ellos la repiten, y no sé, entonces esta, Baruch atay Adonai Eloheinu melech haolam, ¿no? Bendito eres, Señor Dios nuestro, creador del universo, ¿no? Es primera palabra en la oración principal de ellos, ¿no? Y pusieron estos padres, probablemente pusieron el nombre de su hijo con el deseo de que sea bendecido, porque él era de una familia de escribas. Pero, ¿quiénes son los escribas? ¿Sabes? ¿No? El tiempo de Jesús sabemos, ¿no? Mencionan mucho los escribas. ¿Y cómo te imaginas tú un escriba? En mi forma de ver las cosas era así con gafas como las mías, mejor dicho, como de mi compañero, más gruesos, con las buritas suyas y con una lamparita escribiendo todo el día, ¿no? Esto era mi, aunque sí que cumplían esto, pero en el tiempo de Sedequías, los escribas eran no solamente que eran un grupo religioso, sino que eran un partido político. Eran algo así de político como cristiano demócrata, ¿no? Por decir, un partido involucrado en el gobierno del reino. Y estaban realmente la corte principal del rey Sedequías. Y si lo podemos así poner términos así, pues mira, el partido que gobierna y que está apoyando al rey, que está amando al rey, ¿no? Pero sabes cómo depende de los ministros todo, ¿eh? Que no todo, el rey toma solo las decisiones, él depende muchísimo de la opinión pública y se preocupa. Hoy en día vivimos en lo mismo. Hoy se llama la cultura de la cancelación. No sé si conocéis esta cultura. Por causa de las redes, toda la gente están dependiendo muchísimo de la opinión pública porque te pueden hundir. Si caes mal a las personas, en nada te pueden hundir. Te pueden hundir al punto de que te puedes suicidar, que hay tantos casos. Por eso se preocupan tanto la gente por los likes, porque todo depende de las estrellitas y reseñas que te ponen. A nosotros también nos afecta, Nereto, ¿no? ¿Sí o no? En las tiendas, oh, te han puesto reseñas más, ¿qué has hecho, no? Que cómo has tratado al cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este momento estaban gobernando. Y él había nacido en esta familia, estaba creciendo, probablemente estaba escuchando lo que ocurre y algo se estaba moviendo en su corazón. Dios estaba haciendo una obra en su vida, que probablemente empezó mucho antes de que nosotros conocemos aquí, porque ahí aparece en capítulo 36 como escriba, pero ya no del rey, no como escriba, como secretario de Jeremías. Y pensad, no, él era un chaval, no como la mayoría de nosotros, algunos sí que sé que han tenido buenas familias y buenas oportunidades de desarrollar su vida conforme el mundo, ¿no? Pero la mayoría de nosotros no, la mayoría de nosotros pues hemos fracasado, éramos de familias humildes y etcétera, ¿no? Y todo lo que, con lo que soñábamos era pues, de conseguir algo, pero no tan a lo grande, pero él lo tenía.
Probablemente iba en las mejores escuelas, vestía de la mejor manera, comía la mejor comida. Su hermano era el ministro de las finanzas, era el jefe de abastecimiento, ¿no? El ministro de las finanzas, el que se ocupaba con todo lo que es necesario para... Todo lo que pasa por ahí es que lo más importante, ¿eh? El que tiene la llave de la despensa, ¿no? Aquí, y lo tenía todo, pero no estaba conforme. Algo se estaba sucediendo en su vida. Dios había contestado a su nombre y le quiso bendecir y le llamó. No sabemos cómo sucedió, pero él se hizo amigo con Jeremías, de tal modo de que Jeremías confiaba en él, confiaba mucho en él. Y le llevó de utilizarle muchas veces de que él estaba encerrado y él escribía lo que Jeremías estaba dictando y luego él que de su propio, de esta familia que estaba ahí gobernando, tuvo que enfrentar y ir y leer lo que, ¿pensáis que le era fácil? Esos son retos grandes. Y Dios exige de nosotros un compromiso verdadero. Pero dentro de su corazón también había anhelos, había deseos. Yo no sé exactamente lo que él deseaba. Yo no sé si lo que él pensaba o que era, pero sabemos de que Dios sí que lo sabía, ¿no? Vamos a abrir en Jeremías 45. Ya se, ya se estaba hablando, ¿no? De la profecía de que Dios había dicho que a través, ¿no? De Babilonia va a llevar el pueblo en cautiverio, ¿no? Ya se habían enfrentado y todo eso, ya se sabía de lo que se está tratando, que no era una cosa incógnita, ¿no? Ah, muchos pensamientos. Y aquí Dios le da una palabra. Vamos a leerlo. Me ayudáis todo el capítulo, son cinco versículos. Pero a veces tú ves la vida de un siervo de Dios, ¿no? Un hijo de Dios y ves su ministerio, te parece, ¿no? Que Dios él como honra a Dios y Dios dice, todos los que me honran a mí, yo le honraré a ellos, ¿no? Y que Dios le responde con lo mismo, incluso con mucho más de lo que merece, ¿no? Por gracia, ¿no? Y a ti te parece, wow, qué bien, ¿no? Está como él, qué bien, ¿no? Porque tú ves, como yo, a veces vemos solamente por fuera, vemos solamente lo que parece y que tal como nos enseña la palabra, dice, cuando estamos ayunando, no debemos ser como los hipócritas, que hacen las cosas para que los vean los demás, sino todo lo contrario, a escondidas. Esforzarnos, dice hasta el punto, ¿no? Cuando das limosna, de que tu mano izquierda, tu mano derecha, no se entera lo que hace, tan íntimo tiene que ser. Y cuando dice, cuando se ayunamos, ¿qué? Dice que no se den cuenta la gente, que no hagas como hacen eso, se ponen ropa especial, se cubren de una forma, se ponen en las esquinas, tocan la trompeta para que todos le alaben. ¡Wow! ¡Qué personas más espirituales!
Sin embargo, todo lo contrario, dice, peínate, hazte bien, esfuérzate, trabaja para que nadie se dé cuenta, porque cuando estás ayunando, pues estás débil por falta de alimento, de energía, ¿no? A veces no pensamos de porque nosotros tomamos literalmente la palabra de Dios en ese sentido y se esforzamos que no se ve por fuera, que no se ve por fuera. Piensas de que este hombre lo pasa bien y no es así, no es así. Cada uno, cada uno que quiere seguir a Cristo tiene que morir para sí mismo y tiene que llevar su cruz y tiene que crucificar su propia carne continuamente, llevarla a la cruz, morir para sus propios deseos, para poder vivir para el reino. Es una batalla continua. Y fuera de esto, la gente que tienen esposas, ministerio, hijos, pensar toda esta carga. Y a veces pensamos, wow, qué bueno, etc. Y probablemente podía pensar acerca de lo mismo de Jeremías. Porque yo no creo que él anhelaba las cosas grandes del mundo. No creo que él anhelaba las cosas grandes del mundo. Él tenía las cosas del mundo. Él sí que tuvo que perder mucho, pero tomó la decisión porque la obra de Dios estaba en su corazón verdadera. Pero tenía otro anhelo que nosotros desconocemos, pero a veces mirad cómo es el Señor. Nos deja, ¿cómo se llama? Por donde entra la llave. Mirar por ahí, ¿no? Por el otro lado. Echar un vistazo a lo interior de la persona. Tal como a veces nos da echar un vistazo, y yo creo que una vez en la palabra que nos deja echar un vistazo qué ocurre detrás de la cortina de la muerte. ¿Qué ocurre? Aunque nos avisa que hay que el cielo y el infierno y dónde está qué, que donde el fuego no se apaga ni el gusano muere y donde es continuamente que crujir, ¿cómo es? No, no sé la palabra, de dientes, ¿no? Nos da echar un vistazo a través de la parábola, que puede ser una historia verdadera, del rico y de Lázaro, ¿no? Nos da ahí cuando estaba el hombre rico que disfrutó toda su vida en todos los bienes y cuando murió, se despertó en el infierno, en el fuego, ¿qué? Pudo ver, pudo pensar, tenía memoria, recordaba todo, tenía sentimientos hacia su familia, reconoció a Lázaro que pensaba como que le debía algo y que tenía, mira, no, Lázaro, que todavía le daba de las migajas, que me traiga un poco de agua, padre Abraham, ¿no? Que nos da de echar un vistazo, un aviso pequeño, pero es suficiente, ¿no? Para alarmarnos y de preocuparnos de que si no hacemos caso a la escritura y a los hombres que nos predican, y si vemos un milagro muy grande como una resurrección de los muertos, tampoco nos vamos a convertir y creer. Va a ser lo mismo que pasaba con el pueblo, 3 días y etc. Pero, ¿qué produjo esto en el corazón de Baruch? De este hombre de verdad bendecido. Él estaba bendecido, pensadlo. Tuvo esta oportunidad que tuvieron muy poca gente en su tiempo de que Dios le hablara, que Dios le amara, que Dios le acercara hacia las personas, hacia la iglesia, ¿no? Y en su corazón sucedió lo siguiente, que aquí lo dicen. Así, en versículo 2, así ha dicho Jehová Dios. Jesús, así ha dicho Jehová Dios. Es un mensaje directo hacia una persona. Aquí no es a un pueblo, es personal. Así ha dicho el Señor. Dios de Israel, a tú, oh bendecido, oh hombre bendito. Tú dijiste, ay de mí ahora porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado ¿qué? Descanso. Nos pasa a veces esto, ¿no? Yo tengo aquí, he sacado una traducción más moderna del lenguaje actual, ¿no? Que está interesante. Dice, tú Baruch, siempre estás quejándote. Dices que eres muy infeliz y que yo solo te hago sufrir más y más. También dices que ya estás cansado de sufrir y que no logras descansar. Te puede ocurrir a ti, te ha ocurrido esto, no hallar descanso, aunque Dios te dice, no, venid a mí todos los cargados y cansados y os haré descansar, pero parece de que la carga de Dios no. Parece que no entendemos cuando Jesús comparte, cuando le enseña, cuando dice,
¿Quién de vosotros sí tiene un siervo? Pues nadie de nosotros ha tenido siervos, supongo, ¿no? Yo no he tenido siervos, entonces no lo sé, pero aprendo, ¿no? Leyendo y si tiene un siervo y cuando vuelve del campo, ¿qué ha hecho en el campo? El siervo todo el día, bajo el sol, bimba, trabajando, cosechando, cavando la tierra, sembrando, da igual, pero es un trabajo arduo, fuerte, cansino. Y cuando vuelve a casa, se supone que debe descansar, ¿no? Y entra en la casa y Samuel le encuentra, ¿qué dice? ¿Qué le dice Dios? ¿Quién de vosotros, si entra, le va a decir, mira, siéntate y come? No, ¿qué le va a decir? Ponte en forma, ponte la ropa ahora de la cocina y ve, prepárame de comer. Y después, ¿qué nos enseña? De que no debemos nosotros poner las cosas en un orden nuestro. De que probablemente a veces Dios nos va a exigir después de un trabajo arduo, otro trabajo. Pero puede ocurrir esto si olvidamos, si la amnesia sigue formando parte de nuestra vida, si no la batallamos, ¿qué olvidamos? Olvidamos lo que Dios nos está hablando, lo que hemos leído hace un rato atrás, de que esto puede ocurrir. Y él estaba cansado. Él estaba cansado porque su enfoque era en las cosas grandes. Su enfoque estaba, y Dios sabía el corazón de Baruch en las cosas grandes. Su enfoque estaba en esto y esto que le fatigaba y producía en él que continuamente una queja. ¿Por qué? ¿Por qué no lograba descansar? ¿En qué descansaba? En sus sueños, en sus deseos, no en Dios. No comprendía. ¿Y Dios qué le hizo? Porque a veces el problema nuestro es este, de que estamos enfocados en nosotros mismos. La mirada adentro y no vemos el reino, no vemos nada. Y Dios le dijo, levanta la mirada, Baruch. Mira lo que ocurre alrededor tuyo. Mire lo que ocurre. Todo le dice, lo que yo he edificado, dice Dios, lo voy a destruir. Todo. Quiere decir, mire cómo lo pasan la gente. Mira lo que le espera. Mira qué va a pasar. ¿Por qué te estás quejando? Que yo te he bendecido. Que yo no busques cosas grandes para ti. Porque te doy tu vida como botín. Tu vida como botín donde quiera que vayas. Qué promesa. Te doy tu vida como botín. Jamás vas a perder tu vida. Qué bueno es esto. Esta promesa que Dios le hizo a Baruch. Pero a nosotros nos hizo la misma promesa. Nos da la vida eterna. Y cada uno va a recibir de parte de Dios, conforme su capacidad, va a recibir una área de trabajo. Donde puede estar contento sirviendo a su Dios. Pero a nosotros nos pasa esto, que buscamos cosas grandes. Vamos a leer que no es el único que le pasa esto, ¿no? Perdón, en Esdra, wow. Capítulo 3. Que no se escucha. Lo, lo habéis encontrado antes que yo, ¿no? Lo que profetizaba Jeremías y lo que Baruch también hablaba, escribía y hablaba, era de que Dios va a llevar al pueblo, ¿no? En Babilonia, en cautiverio. Y probablemente entre todos han ido hombres justos, ¿no? Y sabemos de que había un equipillo de muchachos muy jóvenes, ¿no? Pero Dios estaba obrando en su vida y se comprometieron con servirle a Dios. Da igual si le cambian el nombre, da igual si le cambian la vestidura, da igual si intentan de educarle de la forma pagana, de servir a otros dioses. Ellos se comprometieron, aunque van a servir ahí, van a vivir ahí, van a servir a su Dios. Y Dios les bendijo grandemente y que se llevaron de una estructura enorme. Esto era un imperio que gobernaba sobre 127 países, sobre 127 reinos. Y el hombre que estaba encargado con todo este trabajo de dirigir era ¿quién?
uno de esos jóvenes, que había llegado a una vejez que llamaba Daniel, ¿no? Y un día que los hombres de Dios, es imposible estés donde estés, de que no hay amor por el pueblo de Dios. Y no puede ser, que no amamos el pueblo de Dios, que no amamos la iglesia. No puede ser. Si esto ocurre, si esto se produce en ti, examínate, examínate. Puede pasar que aparecen estas cosas que me molesta las reuniones, me molesta estar con mis hermanos cristianos. Probablemente la mayoría de las veces el problema es interno, ¿no? Y no, pero este hombre tenía esta carga ahí y descubrió, ¿no? Cuando estaba súper inquieto, descubrió en las escrituras lo que había dicho Jeremías, Dios a través de Jeremías, que va a ser 70 años. Esto, y preparó, él probablemente se relacionaba con gente, estaban preparados, ¿no? Y Dios estaba obrando, puso en el corazón de uno, de otro, de tercero, de que se hagan viajes. El corazón del rey le dirigió, como dice en Proverbios 21:1, que el corazón del rey está en las manos de Dios y él lo dirige, como dice, como fuentes de agua, y él lo dirige para regar donde quiere él, donde Dios quiere. Quiere decir, el que tiene los recursos y la autoridad de bendecir, matar y todo esto está en las manos de Dios, que Él controla a la gente. Cuando tú vas a recuperar, no es que los hombres te lo da, que Dios pone en el corazón de la persona de que nos bendice, o una persona de repente te llama, y etcétera, etcétera, que podemos hablar, porque Dios se preocupa por nosotros, por los pequeños, ¿no? Y, y Dios movió de que se haga un equipo de personas de que vayan a abrir una casa nueva, ¿no? Y no de que vuelvan, porque tenían un pesar, estaban bien en Babilonia, gente, estaban bien. Ellos se habían establecido, son 70 años. Vosotros veis, el reto tiene 40 años, ¿no? Y estamos bien, materialmente hemos conseguido cosas, hemos logrado cosas, estamos viviendo. Ellos ahí, de hecho, después de la destrucción del templo, que fue, ¿no? Que sucedió en el tiempo de Jeremías, ellos establecieron las sinagogas, eh, sitios donde juntarse, predicar la palabra de Dios, aprender, ver y orar. Y a misma imagen, esto nosotros estamos más o menos de la misma forma, estamos utilizando este modelo, ¿no? Y se fueron. Y la preocupación de un hombre de Dios cuando va a un lugar, la primera cosa que fue para ellos, edificar qué? El templo. No se preocuparon por otra cosa, edificar el templo. Era su mayor preocupación. Y Dios le bendijo a pesar de todos los adversarios que había y gente, ¿no? Que luego podemos ver en el libro de Nehemías, ¿no? De que también cuando quisieron construir el muro, que hubo mucha enemistad, mucha opresión, muchos ataques, ¿no? Pero él no se desanimó, sino siempre se animaba en el Señor. Y ellos empezaron a construir el templo. Y vamos a ver un poco la situación. El templo de Salomón, sabemos de que fue en un tiempo donde Dios había dado muchos recursos a Salomón, le habían bendecido, y era un templo majestuoso. Un templo majestuoso de que la gente cuando lo veían se quedaban sin palabras, de que la reina de Saba vino desde lo más lejos, desde los términos, ¿no? De los extremos de la tierra, y etcétera, etcétera. Llegan un grupito de gente, los que se habían quedado por ahí ya medio mezclados con sus ideas y forma de ver las cosas con los gentiles, otros gentiles que se habían establecido de vivir alrededor por ahí, que habían adoptado también algunas formas. Había una mezcla y necesitaban una claridad, necesitaban que se predique la palabra de Dios, necesitaban que saber cuál es la voluntad de Dios, para poder discernir entre bien y mal, para poder saber cuál es el camino del Señor, para poder saber cómo deben encaminarse, vivir, comportarse uno con otro, con el Señor, y etcétera, ¿no? Y el hombre de Dios, porque Dios había puesto en su corazón, la primera cosa que se esforzó de hacer es esta, de construir un lugar donde pueden sacrificar a Dios, donde pueden ir, llevar sus ofrendas y poder escuchar la palabra, poder ser edificados de los sacerdotes, que era la otra parte, que ellos también, los sacerdotes recibían las peticiones del pueblo y le dirigían a quien, ¿no? Diferente del profeta. Ellos cogían del pueblo lo que le hablaba y se dirigían a Dios pidiendo por el pueblo, ¿no? Y, y lo hicieron, con la ayuda de Dios lo hicieron, pero no era igual como era anterior. Ni de broma, ¿no? Ni de broma.
a veces no nos ocurre cuando tú vives en un lugar muy bonito y tienes que cambiar de casa, de piso y todo eso. Uf, vas en un piso y moho por todos lados, te caen las paredes muy chiquitín, no te caben los muebles. O de una casa que vives en Retro, vosotros los chicos, las chicas, ¿no? Y tienes que cambiar y no es lo mismo. Igual si alguno que ha vivido en Oporto, que ya todo está bien y todo, y tiene que venir aquí en el principio y todo estaba, y la vista es que las cosas grandes, es que las cosas bonitas, cómo nos oprimen, cómo nos afectan al interior, cómo condicionan nuestra vida estas cosas externas. Y si no estamos atentos, cómo te pueden oprimir de la forma que te quitan la fuerza, que no encuentres descanso, porque, uff, qué bien estaba aquello, cómo me gustaría de poder vivir aquello. Y vives en algo que no tienes y no puedes ver lo que tienes, todas las bendiciones que has recibido. Y la gratitud, cero, gratitud, cero en esos momentos. Y cuando no hay gratitud, no hay gozo, y cuando no hay gozo, no hay fuerza para servir al reino. Pero estos hombres encontraron fuerza en la debilidad en el Señor y construyeron, empezaron y terminaron. Y vamos a leer aquí en capítulo 3. Lo puedes leer de 1 a 13. Quando os filhos de Israel da cidade, eu te vou. Um só homem de Jerusalém. Então, as duas filhas de Rabac, seus irmãos, sacerdotes, Zorobabel, Sealtiel, seus irmãos tentaram edificar o altar de Deus de Israel para oferecer sobre ele o holocausto, como está escrito na lei de Moisés. Dá-me o que estava sobre ele, sobre a volta das outras terras, afirmaram o altar sobre as suas bases e ofereceram sobre ele o holocausto ao Senhor de manhã e à tarde. Então, como está escrito, celebraram a festa dos tabernáculos e ofereceram o holocausto diário conforme tinha ordenado para cada dia. Depois disso, apresentaram o holocausto regular e uso das boas malvas e todas as festas típicas, como também os que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer o holocausto ao Senhor, porém ainda não estavam fortes para ter saúde. Então deram dinheiro aos tesoureiros e aos carpinteiros, como também comida e bebida, e azeite aos sidónios e aos sírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro do mar para Jó, segundo a permissão da do rei da terra. 5 anos da sua vida, a casa de Deus em Jerusalém, mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e levitas, e todos que eram do exílio a Jerusalém, iniciaram a obra e constituíram os levitas da idade suficiente para cima, para que entenderem a obra da casa do Senhor. Contaram-se as duas, os seus filhos e os seus irmãos, Cadmiel, os seus filhos e os filhos de Judá, como também os filhos de Benadad, os seus filhos e os seus irmãos, todos os levitas, para juntamente vigiarem os que faziam a obra da casa do Senhor. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, trazendo suas vestes, com trombetas e bolitas, filhos de Azar, com símbolos para o levarem ao Senhor conforme a ordem de David, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor. Ele é bom, sua amor dura para sempre sobre Israel. Todo o povo levantou grande brado, quando louvaram ao Senhor, terem lançado os alicerces da casa de Deus. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, cabeças de famílias, mais idosos, tinham visto a primeira casa, choraram
em altas vozes produziram um fundamento de defesa desta casa sendo lançado, mas muitos levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia distinguir as vozes de alegria das vozes do povo, porque o povo bradava em tão altas vozes e o som se ouviu de muito longe. Gracias. Son difíciles esos textos, ¿no? Con muchos nombres, con muchos datos. Cuesta, ¿eh? En este momento empieza a leer o a escuchar alguno y empieza la mente irse por otro lado, ¿no? Pero son cosas importantes porque nos dan datos importantes. Porque ellos eran tan minuciosos de apuntarlo todo en sus detalles. Por esto nosotros hoy podemos leer y saber bien y estar confiados de las cosas que han sucedido, porque eran muy celosos de que las cosas se tienen que escribir como son, como han sucedido. Porque era para los escribas verdaderos que servían a Dios, era principal objeto de descubrir la verdad. No se conformaban con dudas. Si había dudas, se descartaba solamente lo que es. Y esto es lo que sucedió. Era un grupo de jóvenes y de ancianos que algunos de los ancianos habían visto el templo en su esplendor. Y ahí estaban, se construyó el altar, se santificó, se sacrificó, se pusieron los cementos y se hizo una gran fiesta. Los jóvenes ahí alegres, ¿por qué? Porque pueden participar, hay un futuro, ven que Dios está obrando de nuevo, están recuperando, pero la gente anciana en su corazón tenían cositas, ¿eh? Le afectaba la falta de grandeza, le afectaba la falta de cosas grandes, le había afectado la imagen del templo tan grande, de tal modo que despreciaron lo que estaban viendo. Que en día de fiesta, en el día de fiesta, lloraron, pero no de gozo, de tristeza. No pudieron participar en el día santo del Señor con gozo. Estaban tristes, estaban como Baruch. Estaban tristes, dice, esto es, esto es. Le afectaba, yo no sé exactamente, no puedo decir, pero yo sé cómo a veces me afectan a mí estas cosas. Yo sé que a veces a nosotros nos afectan estas cosas, que hemos vivido tiempos cuando Dios había levantado un mover espiritual entre nosotros, que la gente que están antes que yo aquí en España, en Portugal, han visto, pues había un montón de gente que había un derramamiento del Espíritu Santo, de los dones, que sabemos que esto es de Dios. Y hoy en día, pues igual no es así. Y hoy en día igual no es así. Y te parece de como que Dios no está obrando. Te parece de que tú ves ahí los pequeñines, ¿no? A veces, yo hablo de mi persona. Y yo hoy en día ya no me afecta, no veo de la misma manera, pero sí que tuve que pasar por esto, tuve que aprender, ¿no? Y sin querer, y que no nadie se siente mal o que piense mal acerca de mí, que no he sido una cosa de mal, pero sin querer, no te dabas cuenta de la obra de Dios que está haciendo. ¿Por qué? Porque no había, yo qué sé, esta majestuosidad, esta forma que yo recordaba, por lo menos que yo recordaba, en mis recuerdos tenía ahí apuntada, ¿no? Pero Dios se preocupó, no solamente para que se establece el templo y para que puedan acudir a Él sacrificándole sus ofrendas y sacrificios, sino de que levante que profetas, porque era todavía el tiempo de profetas, no teníamos la palabra, el canon escrito todavía, ¿no? Era el tiempo de estos profetas que todavía hablaban y Dios le hablaba y Dios levantó dos hombres. Eran Zacarías y Ageo. Eran dos hombres que hablaban de parte de Dios al pueblo. Y Dios viendo el corazón de estos hombres le habló. Mira, vamos a leer Zacarías 4. Los profetas pequeños como le llaman, ¿no? También un título humano que hemos puesto. Pero yo creo que más corresponde, ¿no? Son profetas pequeños porque todos somos pequeños, ¿no? Vamos a leerlo. De versículo 9
8, 9 y 10. Feito novo a minha palavra do Senhor. Nós, para o Abel, lançaram o fundamento desta casa, também a situação vai acabar. Para que saiba que o Senhor te fizesse, enviou a voz. Quem despreza o dia das coisas pequenas, esse se alegrarão, vendo o tu na mão de Abel, são esses os 7 votos do Senhor percorrem toda a terra. Y 10. Sí, vale, gracias. Yo me pierdo un poco con el idioma. Espero que vosotros no os perdáis, ¿no? Porque tú imagínate cómo estoy yo, ¿no? Como lo dije en el principio de ayer. Yo, siendo extranjero, hablando un idioma que no es el mío, a un pueblo que no es el idioma suyo, ojalá que Dios nos hablara de verdad a los corazones. Mira, ¿por qué los que menospreciaron el día? ¿Qué dicen? El día de las se alegrarán. Dice, las manos de Zorobabel, en 9, echarán cemento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. ¿Por qué? Los que menospreciaron el día de las pequeñeces, ¿qué? Se alegrarán. Que no todo está mal, que no toda queja y toda tristeza está mal. Dios nos conoce, Dios sabe. No todo lo que hay, porque alguno puede quedarse de que ya no puedo quejarme, no puedo decir, no, no se trata de eso. Hay otro tipo de queja, ¿no? Hay otro tipo de queja relacionada con el pecado, con el orgullo, con el deseo de estar viviendo, volviendo en el mundo, ¿no? Y quejándote sin ver. Pero aquí dice, estaban oprimidos porque no entendían. Y Dios se encargó, dice, no os preocupéis, ahora os voy a hablar y os voy a explicar. Dice, se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Vamos a abrir en Ageo, que está antes de Zacarías, para no recorrer todo. A través de Zacarías Dios le habló esto, ¿no? Le dio a esta promesa, se van a alegrar, se van a alegrar. Ageo 2, aquí vamos a leer un poco más. Yo tengo una costumbre, es muy particular. De verdad, necesito que me ayudes y todo. En momentos así que yo noto que viene una nube pesada, ¿sabes? Y se establece encima de las cabezas y empieza a bajar para abajo, apretando los ojos para que caen. Yo pido así un poco de que nos movamos un poco, de que nos esforzamos, que esparcimos la nube que va por arriba porque cuesta. Yo sé que cuesta, es una hora, la primera hora, a mí me tocó de verdad. La primera horita y luego la primera hora de la tarde. Sí, y cuando se junta mucha información, yo sé de que el cerebro está limitado, el ser humano está limitado, puede estar atento, esto está estudiado, no es mío, puede estar atento 35, 40, como mucho 45 minutos en una concentración, pero como mucho 20 minutos muy concentrado puede estar, luego se despista. Y por esto está establecido como norma en los colegios este horario, ¿no? De cada clase de 40 minutos, 35 hasta 45 más o menos, ¿no? Pero vamos a hacer un esfuerzo de más. Yo veo ahí el reloj, ya me ha pasado 15 minutos y ya estamos en el recreo, ¿no? Pero para terminar, porque es bueno de verdad que vamos a leer, vamos. De 3 a 9. Sí, por favor, pues 2 de versículo 3 a 9. Quem há entre vós que com esta casa que ficou preparatória, que uma vez agora, não é esta nada como em vossos olhos comparada com aquela, ora as portas do Egito, Deus dará um sacerdote que faz todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai, que eu estou convosco, diz o Senhor que fizeste. É esta aliança que fiz convosco quando saíste de Egito, e meu espírito habita no meio de vós, não temais,
assim diz o Senhor dos Exércitos, aí numa vez dentro do fogo, abalarei os céus e a terra e o mar e a terra seca, abalarei todas as nações e os cidades de todas as nações virá. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primária. Senhor dos Exércitos, neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amén. Dice, pues ahora Zorobabel, ahora, no mañana, pues ahora le dice Zorobabel, dice que esfuérzate. Conocemos esto, se mencionó también ayer. ¿A quién dijo un hombre de Dios? A su discípulo, ¿no? A su hermano joven, esfuérzate en la gracia del Señor. Dice, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. ¿Pero por qué? Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad y obrad en la obra de Dios. ¿Por qué? Yo estoy con vosotros. Que tú puedes pensar de que las cosas son pequeñas, que las cosas no son tan importantes. No menospreciáis el día de las cosas pequeñas. O como lo dicen en otra traducción, el día de las pequeñas. No menospreciáis el día de las cosas que en tus ojos no son importantes. No menospreciáis lo que Dios está haciendo, aunque te parece pequeño, ¿no? Qué buena, mira, dices, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, de todas las naciones. Llenaré de gloria a esta casa. Y ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová de los ejércitos, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y nosotros podemos testificar porque Dios envió el deseado. No lo reconocieron. Nosotros tampoco lo le reconocíamos, ¿no? Pero Dios tuvo misericordia a los pequeños. Tal como empecé, Dios dijo, el que quiere ser mayor entre vosotros, si tienes un anhelo de verdad de que comprende de que tienes que ser abajo, tienes que hacerte menguar, hacerte pequeño. Esto es humillarte, quiere decir esto. Ser humilde quiere decir hacerte pequeño. Una persona pequeña no anhela cosas grandes. ¿Por qué? Porque se conforma con chiquitín. Y es interesante cuántas veces nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo se identifica con nosotros. ¿Cuántas veces? Una de las veces que se identificó con estos pequeñitos, ¿cuál era? Cuando Pablo todavía Saulo, cuando le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tu Señor? Yo no te persigo a ti. Persigues mi iglesia, persigues mis pequeños, persigues mis pequeños, yo me preocupo por ellos, yo me encargo por ellos, yo velo por ellos, yo vivo por ellos, yo le cuido de todo. Cuando dice sí, por ejemplo, cuando dice sí, en el juicio, ¿no? de las naciones, en el versículo 25, del capítulo 25 de Mateo, y separa, dice, las cabras y todo, no vamos a entrar en este tema, ¿no? Pero ahí dice, cuando dice, bendecidos, venid aquí, vais a recibir un galardón, ¿por qué? ¿Por qué me habéis hecho qué? Me habéis hecho, me habéis visitado cuando estaba en la cárcel, me habéis dado de comer cuando estaba hambriento, me habéis dado qué? De beber cuando estaba sediento, que me visitasteis cuando estaba enfermo, os preocupasteis por mis necesidades, ¿no? ¿Cuándo lo hemos hecho? ¿Cuándo lo hemos hecho? Dice, ¿por qué lo hicisteis a uno de estos pequeños? Esto eres tú, hermano mío, esto soy yo. Nosotros somos uno de esos pequeños y Dios se identifica con cada uno de nosotros. No vais a perder vuestro galardón. Si habéis dado a uno de estos pequeños un vaso de agua fresca, muy importante, no hay nada que no es importante, agua fresca, no de cualquier manera, no solamente
cubrir la necesidad, sino dar placer, hacerlo con gozo, de que se siente bien la persona, que le traiga gusto cuando bebe esta agua, ¿no? No vais a perder vuestro galardón. Y más y más y más podemos mencionar. Dice que no menospreciéis, tened cuidado cómo os comportáis con cada uno, de que el último que ha recibido Cristo, el último que parece que no tiene ninguna importancia, porque no es un templo grande, pero es un templo donde Dios habita. Es que eso es lo que importa, Dios está ahí. Cuidado cómo lo tratáis, porque os digo que sus ángeles están viendo el Padre y Dios cara a cara. Ahora no vamos a entrar en eso, si son ángeles personales, si es el cuidado de Dios a través de los ángeles, ¿no? Pero es lo que nos dice Jesús. Y sabéis, es muy interesante que cuando habla de esto, la palabra pequeños es una palabra muy interesante, micro, microbios, micro, muy pequeño. Algo que tú si lo ves por aquí, dice que molesta aquí, me estorba, me estropea la vista, ¿no? Aquí, Dios está. Qué bueno está aquí, Dios está. A veces nos hace ver, levantar la mirada y ver que a pesar de todo, en lo que importa, que Dios está con nosotros, que tenemos que cobrar ánimo, esforzarnos en la gracia y servirle. Los tiempos son de Él, la obra es de Él, todo es de Él. Lo que nosotros necesitamos, tener un corazón limpio, una conciencia limpia y con buen ánimo servirle en buenos tiempos y en malos tiempos, para poder estar agradecidos, para poder estar bien. Porque lo necesitamos. Amén. Señor, muchísimas gracias, Dios. Muchísimas gracias, Dios, por calzar mi vida, por llamarme, Señor Dios, por darme oído para poder oír tu voz, Señor Dios. Era la cosa que más deseaba, ser bendecido, Dios, pero ¿cuántas veces no veo esta bendición por causa de que tengo la mirada puesta en otras cosas? Porque a veces reconozco, Dios, y pido perdón, Señor, de que a veces también caigo en lo mismo, buscando cosas grandes, Dios, esperando de que tienen que suceder las cosas de mi manera y no veo, Dios, que tú estás con nosotros, que tú estás obrando, Dios. Que tú estás, Dios, haciendo tu obra dentro en las personas, Señor Dios. Y aunque no es tal como nosotros queremos verlo, Dios, tú estás, Señor. Los tiempos son tuyos, el templo es tuyo, la obra es tuya. Nosotros solamente queremos participar como colaboradores, Dios. Regar, Dios, sembrar y estar un corazón limpio, Dios. Ayúdanos, Dios, de poder perdonar a todos nuestros deudores, Señor, de tener en tomar en serio tu palabra, Señor, no conformarnos, predicar a los demás y no instruir nuestra propia alma. Por esto queremos, como David, hablarnos a nosotros mismos: alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Te doy gracias, Dios, por Cristo. Te doy gracias por la cruz, Señor Dios. Te doy gracias, Señor, por este pueblo que tú estás levantando aquí en Portugal, por la obra de Ereto y por todos nuestros hermanos que hoy en día están perseguidos por el mundo, que están pasándolo mal y nosotros quejándonos tantas veces, teniéndolo todo y viviendo tranquilos, Señor. Perdónanos, Señor Dios. Te doy gracias que nunca nos dejas, que siempre te preocupas por hablarnos, Señor Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo, recibe hoy nuestra ofrenda de amor por medio de la alabanza, de nuestras oraciones y súplicas. Recibe, Dios, recibe nuestro agradecimiento profundo, Señor. Gracias por Cristo, Señor. Gracias, Dios.